queremos conocer cómo han pasado los festejos justamente de Feller, una empresa tan reconocida, y por otro lado hablar un poquito de lo que es la historia, cómo se involucra Héctor Mota dentro de Cabaña Avícola Feller. Bueno, sí, en primer lugar yo quisiera aclarar que la empresa cumple sus 65 años el 1 de enero. Como generalmente los meses de noviembre y diciembre son meses cargados de compromisos sociales, a quien nombramos la coordinadora oficial de todo esto, que es uno de los gerentes de la cabaña, que es Helen, mi hija. Planeamos de hacerlo en septiembre, porque era un mes que realmente resulta agradable a las postres para todo el mundo, y bueno, realmente se dio esto de que pudiéramos festejar estos 65 años de esta empresa que nació cuando Entre Ríos era una isla, digo yo siempre, y bueno, cuando tuvimos el primer contacto terrenal con el resto del país en el año 69, yo ya estaba en la empresa. A mí me ha tocado de esos 65, 58 años prácticamente estar al frente de la misma. Soñar con una construcción de aquellas plantas de incubación, como había tantas en Crespo y en la provincia. Había 67 incubadoras en la provincia de Entre Ríos en la década de 1960, donde yo era muy joven. Y bueno, y hoy indudablemente esto ha habido un paso del tiempo, en los cuales algunos lograron su objetivo y permanecieron, y otros cesaron en la actividad. Pero un punto de comparación que a mí me gusta siempre reflexionar cuando el propietario, que fue Aurelio Feller, inicia esta empresa, inicia con una planta de incubación que tenía una cámara de incubar de 10.000 huevos cada una, y cuando yo lo conocí en el año 64 tenía 40.000 huevos de incubar. Para darle la magnitud del crecimiento, que es lo que ha ocurrido en estos años, de aquellos 40.000 huevos hemos pasado a una capacidad de incubación de 5,5 millones de huevos en la actualidad. Esto da la magnitud del crecimiento y de desarrollo que había. En aquel entonces, también en la década del 60, se compraban huevos, ¿no es cierto?, fertilizados, y se los transformaban en pollitos bebé si no se los identificaba. Eran sin marca propia, digamos, ¿no es cierto?, eran innominados. Cuando yo arribé vi una serie de inconvenientes como esta, era la falta de tener una línea. Comencé a trabajar con conexiones internacionales que nos dieron la posibilidad justamente de haber pasado algunas zozobras durante los primeros 6 o 7 años de mi conducción, pero llegar en el año 74 a consolidar una relación que duró 28 años con una empresa de Estados Unidos que fue Babcock, y después fue ISA Babcock, porque primero era norteamericana y después fue francesa-americana, y con 28 años de construcción en el mercado argentino indudablemente pasamos de 400.000 bebés que se vendían en el año por aquel entonces a un desarrollo de 8 millones de pollitas bebé en el año. Y en el 98, detrás de ese éxito que habíamos logrado con esta combinación estratégica, vino Highland de Estados Unidos, otra marca de la competencia, a ofrecernos ser sus distribuidores en Argentina. Nos pareció que era cambiarnos de marca después de 28 años, era una decisión muy profunda, pero bueno, tomamos la decisión de cambiar de marca y prácticamente, no digo que duplicamos las ventas desde el 98 hasta acá, pero hemos crecido un 50% más en el país. Esto nos ha permitido afianzar un liderazgo. Hoy en día, con orgullo, podemos decir que, ¿no es cierto?, que Cabaña Avícola Feller es la empresa como cabaña más grande del país. Distribuyen prácticamente más del 50% de las ponedoras que hay en Argentina, salen de acá desde Racedo. Todo esto lo hemos sustentado durante muchos años, uno lo cuenta rápidamente, pero bueno, en su momento, cuando hicimos este crecimiento con ISA Babcock, nosotros hicimos una inversión muy grande por aquel entonces, en la década de 90, en Hernández, donde trajimos todos los pedrigues, los localizamos, estaban en granjas dispersas, los localizamos por primera vez en lo que fue el complejo Margarita, en homenaje a mi madre, que era justamente la propietaria del campo por aquel entonces. Y bueno, y después en el 2010 al 2015, para acelerar un poco el proceso y profundizarlo, desarrollamos en el norte entrerriano un complejo de alta bioseguridad que se lo conoce hoy en día como Covice, es prácticamente una segunda marca nuestra. Covice es un complejo de bioseguridad justamente en donde se trabaja cuando se dice en genética todo adentro, todo afuera, quiere decir que no hay contacto con edades múltiples dentro de los mismos establecimientos.
Esto nos permitió alcanzar este liderazgo en sanidad, ¿no es cierto?, en prestigio, en marca, en servicio, y bueno, y por qué no decirlo, en ser aceptado por el mercado argentino. Así que bueno, resolvimos celebrar estos 65 años, porque también está claro de que el tiempo pasa y uno tiene que agradecer a quienes han posibilitado ese desarrollo, que han sido los colaboradores estrechos. Algunos de ellos ya no están, de quienes han colaborado conmigo, y los otros días, justamente el día de la celebración, yo hice un homenaje, los recordé como si estuvieran presentes, vivos. También recuerdo permanentemente a aquellos que han colaborado conmigo y que están vivos, y los quiero porque digo que construimos una gran familia. Y bueno, esa gran familia de que arrancamos con 37 empleados, y hoy lo que es el Grupo Mota tiene alrededor de 800 empleados, da la magnitud del trabajo que hemos hecho en conjunto, de sostener todo esto. También los otros días reafirmamos algo que la gente que es de nuestra región lo puede ver, pero no lo pudieron ver, sino que vieron las filmaciones, quienes nos avisaron que hay un compromiso muy fuerte nuestro con el sostenimiento del ambiente y de preservarlo. La pauta está que el agua que antiguamente se volcaba en Racedo hacia el arroyo detrás de los tratamientos de efluente que hacíamos nosotros, hoy lo hemos convertido para reutilizarlo en riego para 26.500 especies de árboles que hemos sembrado en la entrada de Racedo, sobre 35 hectáreas, y con esto estamos oxigenando, dándole un pulmón muy importante a toda nuestra región, que ojalá sea imitada en otras partes donde se usa el agua y se la desperdicia después de haber sido utilizada, como para que realmente ese compromiso con el ambiente sea una semilla que también fructífere y se copie y se multiplique, y que creo que esto nos va a venir muy bien. En cuanto a la celebración, nosotros terminamos muy satisfechos porque conseguimos en horario de la matutino reunir de 50 nutricionistas que hay en el país a 45, dijeron presente. Nosotros habíamos traído 5 especialistas de Highland de Estados Unidos, así que pudieron no solo informarse a través de las conferencias que se dictaron, sino intercambiar un rico debate que tuvieron por más de 2 horas, debatir y tener un complemento de actualización que realmente le viene muy bien a la avicultura argentina. Y en hora de la tarde, bueno, tuvimos la jornada completa que culminó con una cena, en donde tuvimos 250 participantes en la jornada de la tarde y tuvimos más de 300 personas en la cena. Nos puso muy contentos porque vivimos gente que vino de Salta, vino de Jujuy, vino de Mendoza, vino de San Juan, de Córdoba, de Tierra del Fuego, de Bahía Blanca, bueno, que más está decir que de Buenos Aires, de Entre Ríos, ¿no es cierto?, de Santa Fe y de Córdoba, de La Pampa, Neuquén, son los lugares que prácticamente se dieron cita en Paraná. Y bueno, después de mucho tiempo, por primera vez fuimos anfitriones. Yo les dije que siempre los visitábamos en la casa de ellos, que nuestra intención era venderle y llevarle servicio, y que esta vez lo habíamos invitado a celebrar juntos en nuestra casa, en nuestra localía, y creo que la pasaron muy bien. También tuvieron excursiones después el día posterior en la región nuestra para que conocieran lo que es un poco la zona nuestra. Sé que todos han regresado por las devoluciones que hemos tenido. Ha habido una gran coordinación detrás de todo esto, por eso digo que, si bien es cierto, el Grupo Mota estuvo presente con todo el despliegue de todos sus gerentes y todos los colaboradores que hacen al éxito, pero la coordinación total de esto fue de la doctora Helen Mota, que lo debo hacer decir públicamente para que no quedemos nosotros con los lauros, que realmente ella fue la que organizó y llevó adelante con un grupo muy pequeño de colaboradores la organización de este gran evento. Bueno, felicitaciones, qué gran año, ¿no? Bueno, gran año, no sé si será gran año, porque el gran año normalmente las empresas lo miden desde el punto de vista de los resultados económicos. Y los resultados económicos en este año, bueno, venimos con un año de dificultad porque nuestro grupo ya hoy en día depende de muchos factores, ¿no es cierto? Y uno de los factores, justamente, nosotros prácticamente un 40% de lo que se produce en Caliza, que es una de las otras empresas, se destina a la exportación. Y hoy Argentina viene con algunas dificultades de inflación y paralelamente por esa alta inflación también con un retraso cambiario. Entonces venimos trabajando con algunas dificultades. Tampoco hay disponibilidad de crédito suficiente porque la tasa de interés, justamente para contrarrestar la inflación, la tasa de interés empuja para arriba, y entonces quienes trabajamos con dinero prestado para tratar de multiplicar los panes, se nos hace difícil porque es una incorporación en costo agregada que no es fácil de trasladarlos. Pero bueno, esperemos de terminar un año 2022 fructífero, que realmente, bueno, Dios nos ilumine como nos ha iluminado hasta acá.
Mi primera invocación justamente en estos 65 años fue invocarlo a Dios, que fue la protección nuestra en forma permanente, y creo que ha de seguir bendiciéndonos como para que realmente sigamos transitando el camino. Sin dudas que las dificultades siempre estuvieron, pero poder llegar a celebrar esta cantidad es, por supuesto, de gran importancia. Sí, es un compromiso para nosotros, un estado de felicidad, y también, ¿por qué no decirlo? Yo hace 1 año y medio atrás había dicho que ojalá Dios me bendijera y me diera la posibilidad de que alguno de mis nietos se codiaran en algún momento en el escritorio conmigo. Y hoy con orgullo puedo decir que hay 2 de mis nietos que están trabajando ya con nosotros, no full, pero están en sus 5 o 6 horas diarias, y que realmente están viendo lo que es la complejidad del manejo de una empresa, como para que realmente dentro de los 6 nietos, por lo menos algunos de ellos queden en la continuidad del negocio en el futuro, ¿no? Bueno, qué linda noticia esto, que las generaciones venideras o las que están justamente de alguna manera ligadas a ustedes puedan continuar o darle continuidad a todo esto. Bueno, sí, las transiciones familiares son a veces traumáticas y nosotros tenemos que hacer la transición familiar que sea virtuosa, y la virtuosidad justamente era haber pasado de Héctor Mota, después de la pérdida de mi hermano de Juan Carlos, haberlo tenido a Augusto, haberlo tenido a Helen, mis hijos, y haberlo tenido un tercer hijo como es Juan Pablo, de mi familia, que realmente han acometido conmigo durante estos últimos 20 años, y creo que hemos hecho un esfuerzo en común. Y creo que ellos también ahora entienden lo que es la filosofía de formar la tercera generación, digo yo, para que perdure en el tiempo. Y bueno, esa tercera generación, Dios dirá y lo seguirá bendiciendo como para que realmente multipliquen hacia adelante. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un cariño a todo Crespo, que yo he nacido acá y pienso morir acá en mi tierra natal.